¿Qué tal? Saludos. En este video haremos un ejemplo práctico de lógica difusa con Fuzzy-Tech. Para empezar les quería decir que hemos asumido que ustedes tienen un conocimiento básico de lógica difusa, por ejemplo las variables de estado, las variables de control, que son los inputs y los outputs de lógica difusa. Así que este video contendrá un ejemplo práctico del diseño de un sistema de lógica difusa con el software Fuzzy-Tech. El ejemplo consiste en esto. Se pretende controlar la calefacción de un edificio a partir de los parámetros de temperatura y humedad del mismo. La finalidad es mantener controlada la temperatura e implícitamente la humedad. Para esto contaremos con dos sensores, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. El sensor de temperatura tendrá un rango de funcionamiento desde 0 grados centígrados a 40 grados centígrados y una precisión de centésimas. El sensor de humedad tendrá un funcionamiento de entre el 0% y 100% de humedad relativa. Ahora, estos son nuestros sensores de entrada. Nosotros podemos controlar una caldera mediante incrementos y decrementos de temperatura. Desde los menos 15 grados, desde un incremento negativo de 15 grados a un incremento positivo de 15 grados centígrados. Como les explicaba, la finalidad es mantener controlada la temperatura. Y ahora ustedes se preguntarán cómo nosotros diseñaremos este sistema difuso. Aquí les voy a proponer una metodología para el diseño de sistemas basados en lógica difusa. Esta metodología es súper sencilla, consta de 4 pasos. El primero es la identificación de las variables del dominio, lo que antes estamos hablando, las variables de entrada o variables de estado que se conocen en lógica difusa y las variables de salida que son las variables de control. Este es el primer paso, tenemos que definir nuestros inputs y nuestros outputs. También el segundo paso sería identificar los términos lingüísticos vinculados a cada variable. El tercer paso, construir las reglas difusas. Y el cuarto paso es seleccionar la implementación y los parámetros de los operadores difusos. Ahora aquí vamos con el primer paso, la identificación de las variables. Les estaba hablando de un sistema de calefacción que cuenta con dos tipos de sensores, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Habiendo identificado nuestras variables de estado, que son estas dos, también identificamos nuestra variable de control, que sería la variación de la temperatura. Y este sería básicamente el diseño de nuestro sistema de lógica difusa, compuesto de 3 variables, 2 de entrada y 1 de salida. Les estaba diciendo que contamos con 2 variables de entrada. El primer paso ya lo definimos, que es la identificación de nuestras variables. Ahora identificamos los términos lingüísticos. Aquí debemos definir las particiones difusas de cada variable, o lo mismo que son las etiquetas lingüísticas. Nuestra variable de estado de temperatura dijimos que iba a variar entre 0 grados y 40 grados. Ahora nosotros tenemos que definir las etiquetas lingüísticas. Hemos definido 5 etiquetas lingüísticas: muy baja, baja, normal, alta y muy alta. Recalco que estas etiquetas lingüísticas son a decisión del investigador, y también que en la lógica tradicional, si nosotros definiéramos un valor, por ejemplo 12 grados, este sería específico para una etiqueta, por ejemplo muy baja, pero en la lógica difusa este valor es borroso, podría estar embarcado
entre dos etiquetas. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo 12 grados, estaría implicado en la etiqueta muy baja y en la etiqueta baja. Nuestra siguiente variable de humedad tiene definido también 5 etiquetas lingüísticas. Lo ideal aquí es que las etiquetas lingüísticas pretenden cubrir la totalidad del espacio de valores. No tiene que quedar un espacio de valores sin una etiqueta definida. Y nuestra variable de control, que es la variación de la temperatura, que podemos variar la temperatura desde menos 15 grados centígrados hasta 15 grados. Y hemos definido 7 etiquetas lingüísticas, que son una bajada grande, desde menos 14 grados centígrados a menos 7 grados centígrados. Este es en el caso de que la temperatura esté muy alta. Imaginemos que la temperatura esté en 40 grados y entonces la salida de nuestro sistema difuso sería que bajemos la temperatura mucho, que comprendería un rango de valores desde menos 14 a 7 gramos. Imaginemos que el sistema de calefacción está a 40 grados centígrados, entonces va a haber una variable de entrada que es, imaginemos, 40 grados centígrados y un porcentaje de humedad del 90%, entonces nuestra variable de salida estaría marcada dentro de la etiqueta lingüística una bajada grande. ¿Ya? Seguimos con la metodología. El tercer paso sería construir las reglas difusas. Comúnmente se considera hacer la matriz de asociación difusa para nuestras variables de control. En este caso nuestra variable de control sería la variación de temperatura. Tendríamos nuestros inputs, que son la humedad y la temperatura, con sus respectivas etiquetas lingüísticas o particiones, y tendríamos nuestra salida, que serían las etiquetas lingüísticas de nuestra variable de control. Aquí recalco que para cada variable de control, nuestra variable de control es variación de temperatura, debe estar definido una regla difusa. ¿Ya? Siguiendo con los pasos, al terminar de definir los pasos que haremos en el software FuzzyTech, lo realizaremos. El paso 4 es seleccionar la implementación y los operadores difusos. En la lógica difusa comúnmente se utilizan los operadores del mínimo y del máximo, que son la unión e intersección de conjuntos difusos, y también la función de implicación de. Ahora pasaremos a utilizar el software FuzzyTech para diseñar el ejemplo que le hemos dado. Entramos al software y nos muestra un árbol con las vistas importantes para diseñar un sistema de lógica difusa. En los grupos de variables tenemos nuestros inputs, nuestros outputs y nuestro bloque de reglas. Es lo más importante. Recuerdan que en el primer paso nosotros definíamos las variables, entonces aquí las agregamos. La primera variable que definimos, si recuerdan, es la variable de temperatura. ¿Ya? Y el segundo paso era definir las etiquetas lingüísticas. Estas etiquetas les dije que eran a decisión del investigador. Nosotros definimos 5 etiquetas lingüísticas: temperatura muy baja, temperatura baja, normal, alta y temperatura muy alta. Ahora, también dijimos que la temperatura iba a variar de 0 grados centígrados, que es el mínimo valor, hasta 40 grados centígrados. Entonces tenemos agregadas nuestra primera variable input, que va a ser, que en nuestro ejemplo esta variable la tenemos a través de un sensor de temperatura instalado en el edificio. Nuestra segunda variable de estado, o nuestra segunda variable input, sería la humedad.
que también lo obtenemos de un sensor instalado en el edificio. Ya, definimos 5 etiquetas: muy baja, baja, normal, alta y muy alta. Nuestro porcentaje de humedad va a variar desde el mínimo valor, desde 0 hasta 100 grados, hasta el 100% de humedad. Estas variables de estado, les sigo diciendo que la obtenemos a través de los dos sensores. Nuestra variable de control o de estado es la variación de la temperatura. Si el sistema tiene una temperatura muy alta, de 40 grados centígrados, y una humedad muy alta, del 90%, entonces nuestra variación de temperatura será mayor. En nuestro ejemplo, consideramos 7 etiquetas lingüísticas para nuestra variable de control variación de temperatura: una bajada grande, bajada normal, bajada pequeña. Nos mantenemos y si la humedad y la temperatura están equilibradas. Una subida pequeña si la temperatura es muy baja o baja. Una subida normal. Y una subida grande si hace mucho frío, está a 0 grados o algo por el estilo. ¿Ya? Así que acabamos de definir nuestras variables inputs y nuestras variables outputs, que son nuestro primer paso dentro de la metodología. Nuestro segundo paso dentro de esta metodología, si la recordamos un poco, es identificar los términos lingüísticos vinculados a cada variable. Estas son las etiquetas, que también ya las hemos definido: muy baja, baja, normal, alta y muy alta. Estas de aquí son nuestras etiquetas lingüísticas. Ahora bien, nuestras etiquetas lingüísticas tienen funciones de pertenencias asociadas a cada etiqueta. Estas funciones de pertenencias pueden ser funciones triangulares, trapezoidales, funciones sigmoidales, la campana de Gauss, funciones gaussianas, etc. Estas funciones de pertenencia son a criterio del investigador, y en este caso nuestra función de pertenencia asociada a la etiqueta lingüística muy baja será de tipo lineal, y aquí nosotros definimos los puntos. ¿Cómo vamos a plotear nuestra etiqueta muy baja? Yo tengo unos puntos ya definidos. En el punto 0 correspondería a 100, luego les explico, lo voy haciendo. En el 10 a 100, en el 15 a 0 y en el 100 a 0. Ya, cabe resaltar que estos puntos siempre deben comenzar por el límite inferior en el eje X, y el último punto debe ser correspondido con el límite superior del eje X. ¿Ya? Le damos OK, y nuestro tipo de función de pertenencia va a ser lineal. Y tendríamos aquí nuestra etiqueta muy baja. Ahora nuestra etiqueta lingüística baja: 0, 0, 10, 0, 15, 100, 20, 0, 100, 0.
0, 0, 10, 0, 15, 100. Ok. Ya, nuestra normal. 0, 0, 18, 0, 20, 100, 22, 0, 100, 0. Ya sabía 0, 0, 10, 0, 25, 100, 40, 0, y 100, 0. Ya, a ver, para que no se aburran, les voy a mostrar lo que quiero hacer. La etiqueta normal, que también sería una función triangular, que iría de 0 a 0, de 40 a 0, tendría su punto máximo en, bueno, 30 a 0, 40 a 100, 50 otra vez se viene a 0 y en el 100 se queda en ahí. Esto lo voy a seguir haciendo, así que no los voy a molestar y le voy a dar un pause. Nuestra variable de control, tenemos que definir las propiedades y el método va a ser el método de defusificación fastCOA. Aceptamos. Y este es el gráfico que nos muestra por default, pero nosotros queremos que quede de esta forma. Así que menos 15, menos 7.5 sería la primera etiqueta. Menos 15, 10, menos 7.5. Así que la bajada grande, los puntos, definimos los puntos que serían menos 15. Bueno, aquí no le agregué el rango, así que otra vez definimos las propiedades. El rango va a ser desde menos 15 hasta 15. Y nuestra bajada grande queremos que el gráfico que sea desde menos 15 a 0, de menos 10 se vaya a 100, en menos 7.5 se quede en 0 otra vez, y cuando esté en 15 sigue en 0. Le damos en OK. Eliminamos este de aquí. Ya, así que tenemos nuestra primera etiqueta lingüística con su función de membresía. La segunda etiqueta lingüística, no los voy a aburrir, voy a poner en pausa otra vez. Ya tenemos nuestras etiquetas, nuestras funciones de pertenencias asociadas a cada etiqueta lingüística definida. Las vemos: variable de temperatura, temperatura y humedad. Y el paso 3 sería construir las reglas difusas a través de nuestra matriz de asociación difusa. Lo que vamos a hacer ahora mismo es pasar esta matriz de asociación difusa al software Fuzzy Tech. Ya, no creo que recuerden
todas estas reglas de asociación difusas, pero yo las tengo en otra computadora aquí al costado y las estaré pasando. Lo único que vamos a hacer es hacer lo mismo. Cuando la temperatura es muy baja y la humedad es muy baja, vamos a crear una regla que nos diga que si se cumplen estas dos de aquí, en nuestras salidas sería una subida normal. Ya, así que para crear esta regla buscamos la rama rule block, que significa bloque de reglas, y hacemos clic en crear nueva regla. La desplegamos y tenemos aquí creada. Ahora, en la regla de bloques nosotros decimos que queremos que nuestros inputs sean humedad. Definimos nuestros inputs, que son humedad, y nuestro otro input era temperatura. Como aquí lo ven, se han agregado los inputs humedad y temperatura, y agregamos un output que es nuestra variable de control, variación de temperatura. Creo que no se agregó. Bueno, sí se agregó. Aquí está. Tenemos definidos los inputs y los outputs del bloque de reglas. Lo abrimos haciéndole doble clic sobre el bloque de reglas y agregamos un nuevo bloque de reglas. Reglas difusas calefacción le ponemos. Ya, y aquí nosotros hacemos doble clic sobre este cuadro, que la lógica es sencilla. Vamos a definir reglas de asociación que tienen que ser coherentes con la realidad. Si nuestro sensor de temperatura del edificio nos dice que la humedad es muy baja y la temperatura es muy baja, cabe resaltar que aquí nuestro operador difuso es el AND. Si nuestra humedad es muy baja y la temperatura es muy baja, entonces nosotros tenemos un cuadro, una matriz de asociación difusa. Temperatura muy baja y humedad muy baja, entonces vamos a definir que la salida de nuestra variable de control sea una subida normal. Así lo agregamos en el software, una subida normal. Y hacemos lo mismo, definimos, en este caso hay 25 reglas. Si ustedes multiplican la matriz es de 25, y vamos a agregar, que va a ser un poquito molesto agregar todo esto, así que para que no se aburran voy a agregar lo más rápido que pueda. Si la humedad es baja y la temperatura es muy baja, que estaríamos aquí, sería la variación de la temperatura se mantendría, y creo que esto les va a ser muy molesto, así que le voy a poner pause y mientras ustedes están en pausa y ni se dan cuenta, yo agrego todas las reglas difusas. Está en 4. Ya, entonces aquí tenemos las reglas difusas, las 25 reglas difusas. Hemos asociado cada etiqueta lingüística de humedad con las etiquetas lingüísticas de temperatura. Así que tú fuiste, Lenny, ¿no? Y tenemos 25 reglas difusas. ¿Ya? Así que vamos ok. Disculpen a mis amigos que estaban hablando. Perdón. No quiero ser famoso, perdón. Y vemos el diseño de nuestro sistema difuso. Tenemos dos variables, temperatura y humedad, y dos variables de estado y una variable de salida, que es la variación de temperatura. También hemos definido nuestras etiquetas lingüísticas para cada variable de estado y de control, y nuestras reglas difusas que las hemos definido aquí. ¿Ya? Ahora, cabe resaltar que en las reglas difusas tenemos nuestros operadores difusos. Nuestros operadores difusos, nuestros parámetros de inferencia difusa, tenemos el AND,
la implicación de Mandani, que es el cuarto paso, nosotros tenemos que definir qué operadores difusos vamos a usar. Tenemos realizados nuestros 4 pasos. Primer paso de identificación de variables, lo vamos a recopilar rápidamente, nuestros inputs y nuestros outputs. Segundo paso, definimos las etiquetas lingüísticas para cada variable de estado y de control. En el tercer paso hacemos nuestra matriz de asociación difusa y la colocamos en nuestro software. Y el cuarto paso, definimos nuestros operadores difusos. Aquí tenemos nuestro bloque de reglas y así que lo correremos. Con una humedad del 65% y una temperatura de 19.5, nos dice que nuestra variación de temperatura debe ser de menos 0.9. Esto quiere decir que prácticamente se mantendría la temperatura. ¿Ya? Ahora vemos este gráfico, así que lo vamos a interpretar. Ya. El valor menos 19.5 grados centígrados está incluido dentro de 2 etiquetas lingüísticas. Si nos damos cuenta, está incluido dentro de normal y dentro de baja también. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Este 10 y este 74 se preguntarán qué significa. En la lógica tradicional, la lógica aristotélica, un valor correspondría solamente a una etiqueta. Por ejemplo, una temperatura de 19.5 estaría etiquetada en una temperatura normal, pero no así en lógica difusa. En lógica difusa, un valor podría corresponder a 2 etiquetas, como en este caso. La temperatura 19.5, este valor singleton, corresponde con un grado de verdad del 0.1 a la etiqueta baja para el valor difuso de temperatura de 19.5 y con un grado de verdad del 0.74 para el valor difuso de temperatura normal. Ahora veamos nuestro valor singleton de humedad, que es el 65%. Se corresponde con un grado de verdad del 0.5 para el valor difuso de humedad alta y del 0 para muy alta y del 0.33 para el valor difuso de humedad muy alta. Ahora, si nosotros vemos aquí, se han activado 2 etiquetas lingüísticas y aquí también. Nosotros hemos definido nuestras reglas difusas y vemos que aquí se han activado. ¿Cuáles reglas difusas se han activado? ¿Ya? Bueno, nuestra variable de control saldría que la temperatura debe variar de menos 0.9 grados. Imaginemos poner otra humedad del 95% y una temperatura del 38 grados centígrados, que estaría muy alta. Vamos a ver aquí dentro de qué etiquetas lingüísticas difusas se están activando. Debug Interactive. Ya. Se estarían activando la etiqueta lingüística muy alta y la humedad también muy alta. Eso sería todo. Gracias.